Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro Diabetes sin problemas. Estamos en el capítulo que se llama Sustancias que nos perjudican y hoy vamos a leer el edulcorante artificial aspartame. Espero que les guste. El edulcorante artificial aspartame, la gran mayoría de los refrescos diet de dieta se endulzan con aspartame. Se vende también como un edulcorante para uso casero o en los restaurantes bajo las marcas NutraSweet o Equal. Este edulcorante, sustituto del azúcar, causa más del 75% de todos los reportes anuales de reacciones adversas que se reciben en la agencia reguladora FDA de los Estados Unidos. Muchas de estas reacciones al aspartame son muy serias, incluyendo casos de ataques de convulsiones que causan la muerte. Otras manifestaciones de efectos adversos que produce el aspartame son migrañas, dolores de cabeza, mareos, convulsiones, adormecimiento de las extremidades, aumento de peso, sarpullido, depresión, fatiga, irritabilidad, taquicardia, insomnio, problemas con la visión, pérdida de la audición, palpitaciones del corazón, dificultades respiratorias, ataques de ansiedad, pérdida del sabor, vértigo, pérdida de la memoria y dolores en las coyunturas. Todavía el aspartame continúa utilizándose en el mercado como si nada pasara. Se llama poder económico. Los diabéticos o sus familiares que son tomadores de refrescos de dieta deben saber que tomar refrescos de dieta les engorda. Hubo otro estudio en el que participó la doctora Helen Hasuda del Centro para la Ciencia de la Salud de la Escuela de Medicina de San Antonio de la Universidad de Texas, en el que claramente se vio que los refrescos de dieta engordan. Esta investigadora dice, en relación a los resultados de este estudio sobre los refrescos de dieta, que puede que sean libres de calorías, pero no son libres de consecuencias. Los investigadores llevaron las medidas y el seguimiento de 474 personas que tomaban refrescos de dieta por 9 años y medio. Encontraron que los tomadores de refrescos de dieta habían aumentado la medida de su cintura en un 70% en esos años, versus los que no bebían refrescos de dieta. Aquellos que consumían por lo menos 2 refrescos de dieta por día tuvieron aumentos de la circunferencia de su cintura de un 500% mayor que los que no bebían refrescos de dieta. Evitando el gluten. Si usted sufre de síntomas de dolor abdominal o de estómago, exceso de gases, diarrea, fatiga, dolores en los huesos o coyunturas, alergias o irritación en la piel, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse mentalmente o irritabilidad, usted puede estar padeciendo de una intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que contiene el trigo y que también se encuentra en varios granos como el centeno, la cebada y la avena. Entre otros, en casi todos los países se usa la harina de trigo para fabricar el pan, la pasta, la pizza, los empanizados y un sinnúmero de otros alimentos, incluyendo los aderezos, las cremas, las sopas y las salsas. Y es la harina de trigo la que aporta la mayoría del gluten de la dieta. Esta proteína, el gluten, resulta ser indigestible para una parte de la población y se ha sabido que para la persona cuyo cuerpo es intolerante al gluten, ingerirlo puede ser muy dañino para los tejidos de su intestino, donde causa o puede causar una inflamación grave. La intolerancia parece ser hereditaria y puede llegar a ser bastante grave. La intolerancia al gluten no es una alergia. Las alergias y las intolerancias son distintas. Una alergia produce reacciones claras, picor, falta de respiración, dolor de cabeza intenso, etc. Pero las intolerancias son menos notables porque producen manifestaciones que muchas veces no se notan de inmediato o surgen problemas de salud que uno normalmente no asociaría al consumo de alimentos, tales como la fatiga, el exceso de gases, la diarrea, la depresión o la irritabilidad. Hay personas que tienen la intolerancia al gluten y no lo saben, porque hay distintos grados de ella. Lo que pasa cuando alguien consume un alimento al que su cuerpo es intolerante es que el cuerpo no digiere ese alimento y el sistema inmune del cuerpo ataca las partículas de ese alimento, al cual es intolerante, tal y como si fuera un agente enemigo. Al activarse el sistema inmune se crea un exceso de las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina, y el páncreas produce un exceso de insulina, que hace muy difícil el adelgazar.
La insulina engorda y es por esto que los diabéticos que empiezan a inyectarse insulina generalmente ganan peso. Cuando el sistema inmune se activa, el metabolismo que queda disponible para adelgazar se reduce. Pasa como a los diabéticos que tienen un catarro, a quien se les activa el sistema inmune y les sube la glucosa en la sangre, aunque no hayan comido nada. Como el hígado siempre tiene glucosa de reserva almacenada en forma de glucógeno, al existir cualquier infección, el cuerpo se prepara para una batalla y libera glucosa en la sangre. Cuando se detecta una intolerancia al gluten y se remueve de la dieta, se baja rápidamente de peso. Hay estudios en los que se ha documentado una pérdida de peso excepcional al restaurar el metabolismo, removiendo los alimentos que pueden ser infractores, como pasa con el gluten y simplemente por virtud de un metabolismo restaurado. A la forma más crónica de intolerancia al gluten se le llama enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la inflamación crónica del intestino. No obstante, usted no tiene que ser diagnosticado con la enfermedad celíaca para tener un cuerpo intolerante al gluten. Además del gluten hay otras intolerancias que explicaré más adelante, pero basta con que usted esté consciente de que si su cuerpo tiene una intolerancia a algún alimento y usted no la detecta, se le hará muy difícil controlar la diabetes para mantener sus niveles de glucosa dentro del rango normal, que debe ser entre 70 mg sobre dl y 130 mg sobre dl en todo momento. Si hay alguna intolerancia de su cuerpo a algún alimento, el primer paso es que usted conozca que existen las intolerancias y los efectos negativos de las intolerancias en el metabolismo de su cuerpo para que pueda estar alerta y detectar la intolerancia y removerla de su dieta. Hay, por ejemplo, un estudio en el que se detectaron intolerancias tanto al trigo, gluten, como a la leche. En otro estudio reciente se compara al gluten con un patógeno, sustancia u organismo invasor que causa enfermedades. Personalmente tengo realidad con el tema de la intolerancia al gluten, porque mi cuerpo no lo tolera. Si consumo, aunque sea solo una pequeña porción de pan o de harina de trigo, casi de inmediato sentiré que la ropa me aprieta. Mi cuerpo empieza a retener líquidos cuando como algo con gluten. Es una reacción de mi sistema inmune. La última vez que comí pan fue una ocasión en la que pensé, después de saber que mi cuerpo era intolerante al gluten, quizá un poquito no me haga daño. Fui invitado a una cena donde el plato principal era a base de pan y no quería desairar a mi anfitrión. Justo una hora después de comer el pan, mi cuerpo tuvo una reacción tan grave que me quedé ronco. No podía hablar y hasta tuve que cancelar una filmación para una entrevista en televisión. Me sentí especialmente mal conmigo mismo por haberme comido aquel pan y mi cuerpo tardó como 4 días en recuperarse hasta que me regresó la voz. No tomo las intolerancias como un chiste. De la misma forma, cuando un diabético tiene intolerancia al gluten y lo consume, su cuerpo reacciona activando el sistema inmune. Al activarse el sistema inmune, el cuerpo produce un exceso de las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, y la glucosa sube en exceso, aunque usted no haya comido muchos carbohidratos refinados. Es lo mismo que le pasa al diabético, que pasa un susto o mal rato, lo cual irremediablemente le subirá la glucosa, aunque no haya comido nada en 4 o 5 horas. Esto pasa debido a que el cuerpo acumula glucosa de reserva en forma de glucógeno en el hígado y usted no necesita comer para que la glucosa suba. Existe también una relación entre el gluten y la artritis, que he comprobado más de una vez en la práctica con personas obesas. En muchas ocasiones nos ha pasado que le hemos recomendado a alguien que elimine totalmente las fuentes de gluten, trigo, centeno, cebada, avena, de su dieta, al observar que su metabolismo parecía estar estancado, por lo cual adelgaza demasiado lento. Hemos visto cientos de casos de estas personas que al eliminar el gluten de su dieta no solamente han adelgazado rápidamente, sino nos han reportado que su condición de artritis se ha mejorado de forma dramática. La relación entre el gluten y la artritis ha sido documentada en varios estudios, por lo tanto no es una posibilidad para ignorar. Hay un médico alergista, el Dr. Elson Haas, que escribió un libro llamado False Fat Diet, la dieta de la grasa falsa. Descubrió que muchas de las personas no podían perder peso debido a que sus metabolismos se estaban estancando.
cuando ellos comían algún alimento al que su cuerpo tenía una intolerancia. Cass tenía razón, porque hemos visto miles de casos de personas que al tratar de adelgazar sus cuerpos se resisten a ceder la grasa, tal y como si su metabolismo estuviera siendo bloqueado por algo. Al removerles totalmente el gluten de su dieta, estas personas invariablemente adelgazan y si padecen de diabetes, notan inmediatamente que sus niveles de glucosa dejan de estar fluctuando en subidas y bajadas tipo montaña rusa. Los niveles de glucosa se estabilizan al remover la sustancia o el alimento irritante. Es como si su metabolismo se hubiera activado y restaurado tan pronto se les remueve el gluten que les bloqueaba. También debes saber que la intolerancia al gluten causa otras condiciones extrañas de salud que de otra forma no tienen solución con la medicina. Hemos visto y documentado cientos de casos de personas cuya psoriasis y otros problemas de la piel, incluso el acné, eran todas condiciones causadas por el gluten. Al remover el gluten de sus dietas, las situaciones se resolvieron. Mientras esto no se detecta, la persona sufre haciendo incontables visitas a médicos especialistas, usando antibióticos y medicamentos antiinflamatorios, además de hacerse todo tipo de tratamientos que no le funcionan, porque están todos tratando de reducir el síntoma en vez de la causa, que es el gluten. El tema de la intolerancia al gluten es un tema serio que merece atención. Si usted padece de esta intolerancia como yo y no la detecta a tiempo, va derechito para una serie de problemas de salud que son degenerativos de su sistema nervioso. El gluten, además de descontrolarle la diabetes, tendrá otras consecuencias en daños a su salud y al metabolismo de su cuerpo. Por ejemplo, la intolerancia al gluten puede operar callada pero progresivamente en su cuerpo, causándole una degeneración del sistema nervioso que se reflejará en pérdidas en la vista, neuropatía en sus piernas y hasta impotencia sexual. La neuropatía que puede causar el gluten no es la tradicional neuropatía diabética causada por el exceso de glucosa. Es una neuropatía causada por un exceso de estimulación a los nervios por la irritación del gluten que simplemente los destruye y le quita la sensación, la vista o sabe Dios qué otra sensación de su cuerpo. Si usted es de esos fervientes amantes del pan y de las harinas, especialmente de trigo, y está sintiendo en su cuerpo condiciones que la medicina no parece poder manejar, póngase curioso y quítese totalmente del gluten por 2 semanas y observe la diferencia. Si a las 2 semanas de no haber consumido gluten usted ha notado que adelgazó, se le redujo alguna inflamación y su mente está más clara, usted es intolerante al gluten. Puede gastarse todo el dinero que usted quiera, pero esta prueba de eliminación no le costará nada, excepto romper su adicción al gluten o pan. Es curioso que su cuerpo siempre le pida con mayor fuerza cualquier alimento o sustancia que le hace daño. Las razones para esto tienen que ver con el proceso hormonal nervioso de las adicciones. Es tema para otra ocasión. Pero dé por seguro que, al igual que un adicto a drogas, su cuerpo le pedirá con más fuerza las sustancias o alimentos que mayor daño le hacen. Precisamente eso es lo que llamamos una adicción. Las referencias científicas que demuestran los daños degenerativos del gluten para aquellos de nosotros que tenemos cuerpos intolerantes a esta proteína son más que claros. Que no los quieran ver porque se reducirían las ventas del segundo grano que más se venden en el mundo. El primero es el maíz, para el cual también existen personas que son intolerantes. Es otro problema distinto de tipo económico. En fin, la intolerancia al gluten le causará descontrol en su metabolismo y eso le causará un descontrol en su diabetes si resulta que su cuerpo es intolerante al gluten. Cómase su pan, sus galletas y su poquito de pasta en dosis moderadas, como le pide la dieta 3x1, pero esté listo para medir su glucosa a las 2 horas con su glucómetro, que siempre le dirá la verdad. Si el glucómetro indica que la glucosa está subiendo muy por arriba de lo esperado, usted puede tener, al igual que yo, una intolerancia al gluten. Lo peor sería que usted no se entere, porque entonces nunca logrará controlar su diabetes. Usted puede realmente controlar su diabetes restaurando su metabolismo y salud. Para ello tiene que entender que todos los cuerpos no son iguales y que existen las intolerancias a ciertos alimentos
de forma de poderse sobreponer a ellas para lograr el control de su diabetes. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Diabetes sin Problemas. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.